Bueno, muchas gracias. La verdad que una alegría muy grande poder estar aquí con ustedes compartiendo y esta oportunidad también de hacer un anuncio. Un anuncio que no solo es a la mente, sino al corazón y que tiene que llegar a las manos. Como le gusta decir siempre al Papa Francisco, los 3 lenguajes que tienen que estar presentes para que la educación sea eficaz. Un lenguaje a la mente, un lenguaje al corazón, un lenguaje para el hacer, concreto y cotidiano. Entonces, la propuesta de hoy es esto, el contenido posiblemente en algunos puntos ya es escuchado, ya es sabido, es el contenido del Evangelio y es el contenido que todos los días nos encontramos cara a cara cuando entramos a un aula, cuando paramos delante de un chico o en nuestras propias familias, en nuestras propias realidades. El punto es cómo nos ponemos nosotros delante de esa realidad. Si nos dejamos interpelar por esa realidad, cómo llegamos a responder a esa situación, o si siempre nos presentamos ya a lo mejor con alguna cuestión ya medio resuelta, ¿no? Y cómo eso a veces ya genera el rechazo de la otra parte, ¿no? O que se resiste a recibir lo que nosotros proponemos. Quería comenzar con 2 frases que ustedes pueden leer, una del Papa Benedicto XVI, recordando a Juan Pablo II, 5 años después de su muerte, y decía: en la edad del crecimiento los jóvenes necesitan adultos capaces de proponer sus principios y valores. Advierten la necesidad de personas que sepan enseñar con la vida antes que con las palabras, a gastarse por altos ideales. De esta manera, el Papa Benedicto ponía a Juan Pablo II como uno de estos grandes que habían enseñado con la vida, y por eso los jóvenes habían aceptado tanto su propuesta, ¿no? Recordemos esas jornadas mundiales de la juventud, que gracias a Dios continúan, pero como durante el pontificado del Papa Juan Pablo II fueron como una explosión de vida dentro de la misma Iglesia Católica. Una segunda frase del Papa Francisco: el deber de un buen educador, con mayor razón de un profesor cristiano, es el de amar con mayor intensidad a sus alumnos más difíciles, más débiles, más desfavorecidos. Una frase desafiante, ¿no? Que el Papa Francisco nos pone por delante como un deber, con mayor intensidad a los más difíciles, a los más débiles, a los más desfavorecidos. Desde aquí es de donde les hago una propuesta con estos pasos, ¿no? La presentación va a ir pasando por esto, unos paisajes de humanidad, unas realidades concretas de nuestro mundo de hoy. Luego vamos a reflexionar sobre la cultura del encuentro y como contraparte la cultura del descarte, es lo que está en el título de la conferencia. La misericordia como una propuesta pedagógica y que reflexionemos sobre una hermenéutica de la persona que nos permita responder también a los desafíos culturales que hoy nos presenta la realidad. Respecto a lo primero, no sé si han sentido hablar de Pedro Pablo Opeka, un argentino, un joven deportista exitoso que descubre su vocación sacerdotal, antes descubre su vocación misionera, se hace misionero vicentino, tiene que realizar una durísima experiencia en la isla de Madagascar y allí entonces toda su visión de la iglesia, de la evangelización y de la educación se transforma, ¿no? Delante de la realidad de los marginados. Algunas frases que no puse en la presentación, que las tengo aquí, dice: necesitamos, aquí está, les pido solo que se dejen inspirar por la verdad y la justicia en cualquier sitio donde estén, que jamás dejen que los pisoteen. A partir de un pobre basurero, mis hermanos y yo intentamos recomponer al ser humano despedazado. En todos los vertederos de basura del mundo debemos recuperar el gusto por la dignidad y el gusto por la vida. Dice el padre Opeka: atreverse al amor, desterrar el odio, servir a los más necesitados, convertir un basurero enorme donde 30.000 personas iban diariamente a buscar algo para comer en una Camasoa. Acamasoa pasó a ser el nombre de la ciudad, pero en el lenguaje nativo significa los buenos amigos, en un lugar de amistad. Esto es lo que quiero decir cuando decimos
alfarereando. Partir de la realidad que tenemos, de la arcilla que hay, aunque nos parezca un basurero o aunque sea un basurero. Y desde allí transformar la realidad. Algunas imágenes de Acamasoa. Fíjense, en dos extremos está el padre Opeca caminando por el basurero. Arriba, algunas de las 2000 casas que ya se han construido en ese lugar. Abajo, él en una de las escuelas que forman parte de lo que hoy es Acamasoa y que si Dios quiere en septiembre el Papa Francisco va a ir a visitar. Lo anunció esta semana que va a viajar a un país muy pequeño de África, no me acuerdo ahora, y va a detenerse también en la isla de Madagascar. Otro caso concreto, otro paisaje, año 1855, Tomás, un niño que vuelve de la escuela con una carta que el maestro le dio para su madre. Le pidió que no la abra, que se la entregue solamente a la madre. La madre toma la carta, el nene está expectante, tiene 8 años, la madre la lee, parece que se conmueve un poco, llora, el nene le pregunta, ¿y qué pasó? No, nada, lo que pasa es que resulta que la maestra me dice que la escuela ya no te puede enseñar nada, que de ahora en adelante te vas a quedar en casa y yo voy a ser la que te voy a enseñar. Vamos a trabajar juntos, vos me vas a ayudar a mí, yo te voy a ayudar a vos. Y ahí entonces es donde esta señora Nancy va a pasar a la historia por el modo en que recibió a su hijo aquel día. Tomás pasó por distintas etapas, entre los 8 y los 12 años, de vender diarios en la calle, de vender diarios en los trenes, de empezar a leer furtivamente los mismos diarios que vendía. Su madre, viendo este interés por la lectura, empieza a buscarle material en distintas bibliotecas. Resulta que como a los 12 años, Tomás empieza a hacer ya sus primeros experimentos. A los 14 ya tenía fama de inventor entre los chicos del barrio. El segundo párrafo nos dice que Thomas Alva Edison fue un inventor prolífico que llegó a patentar 1093 patentes solamente en Estados Unidos, sin pensar en el Reino Unido, en Alemania y en Francia. También hay inventos suyos. Entre ellos, la luz eléctrica, el alumbrado público, la grabación de sonido, el cine, las telecomunicaciones, la batería de los autos. Algunos años después, cuando muere la madre, Thomas Alva Edison encuentra la carta que había mandado la maestra. Decía, alumno estéril e improductivo. Se portaba mal en el aula, no dejaba a nadie hacer lo que tenían que hacer. Por eso la maestra lo excluyó totalmente del curso. Digo, alfarereando. Las vidas que tenemos por delante, los Tomás que se nos presentan y que nos interpelan permanentemente. Otro caso que la historia nos muestra como una situación donde no sé si creo que no se llegó a dar la respuesta que se tenía que dar. Otro caso de alfarereando, bueno, ahí las imágenes del nene que vendía diarios y del inventor, algunos años después. Áñez Bojaxiu, con ese nombre no la conoce nadie. Nació en Albania, a los 19 años se trasladó a la India, vivió 14, 15 años en una escuela donde fue maestra, después llegó a ser directora y finalmente la realidad de Calcuta la interpela. Ahí sí ya sabemos de quién estamos hablando, ¿sí? Parece que cuando dejó la comunidad religiosa en la que vivía, alguien le dijo, pero si usted no tiene fuerza para apagar una vela, ¿cómo se va a comprometer con esta realidad de los pobres, de los sufrientes, de los necesitados? Madre Teresa dice que si ella no se hubiera detenido delante del primer pobre que lo conmovió en la calle, no se hubiera detenido nunca delante de ninguno. Supo descubrir el rostro de la humanidad en una persona agonizante y sola, pasó unas horas con esa persona hasta que esa persona murió y después, porque murió ahí en la calle, pero no murió solo, y después volvió a su comunidad totalmente interpelada. Y de ahí en adelante empezó a trabajar en ella esta transformación. Cuando en 1997 falleció Madre Teresa de Calcuta, la congregación que había fundado tenía 5.000 hermanas misioneras de la caridad, en 500 comunidades, en más de 100 países. Miles de personas viajaron a Calcuta para estar en su funeral, millones de televidentes por todo el mundo, ¿sí? La santa de las cloacas, la llamaban algunos, alfarereando.
historias, realidades a las que seguramente todos nosotros podemos agregar muchísimas más, porque todos tenemos en el corazón y en la mente algún joven, varón o chica que a lo largo de estos años de docente ayudamos, llevamos de la mano, lo que nos costó, pero llegó. Veo sonrisas, veo caras que hacen así que voy con las de ganar porque sé que estoy hablando a gente sensible. Estoy hablando a gente que esto lo hacemos todos los días. Qué lindo que tomemos conciencia, que lo vayamos tomando también como un método, como una pedagogía. Fíjense, imágenes de la Madre Teresa en la oración, con un bebé, esa sonrisa realmente maravillosa y admirable que ha conmovido al mundo entero. Entonces, aquí podemos empezar a pensar un poquito esto de el significado existencial que le queremos dar a la educación. Pensemos en nombres, pensemos en rostros, pensemos en personas concretas que han despertado en nosotros la vocación docente y para los cuales nos levantamos cada día y nos ponemos en la actividad docente. Si pensamos al menos en uno o en dos, cada uno de nosotros, y nos ponemos de aquí a fin de año ese nombre, ese rostro concreto, y estoy seguro que hay muchos más que uno o dos, el sentido cambia totalmente. No somos profesores de asignaturas, de materias, somos profesores de personas, que los queremos acompañar, que queremos ir con ellos. Por eso educando en el amor, por eso educando para la vida. La imagen de la escuela con estas expresiones que usa el Papa Francisco, ¿no? De hospital de campaña. Una escuela muchas veces que tiene que atender a heridos, que tiene que curar heridas, que tiene que contener muchas lágrimas y que los chicos no encuentran otro lugar para llorar. A ver, los chicos, y a veces nosotros mismos, no encontramos otro lugar que nos contenga de nuestras situaciones personales, humanas, afectivas, sociales. A todos nos afectan. Divorcios, rupturas, adicciones, desempleo, problemas económicos. Los traen los chicos, los tenemos nosotros. Son las realidades que tenemos dentro de la escuela, dentro de la misma realidad. Tocarnos, descubrirnos personas y desde esa humanidad también poder llegar a los demás en la propia realidad. Muchas veces nos planteamos, ¿no? Contenidos o procesos. ¿Le doy todo o le enseño por dónde ir, por dónde caminar? ¿Lo recibo a principio de año y lo espero en diciembre con una medalla? ¿O me animo a ir caminando con él a lo largo de todo el año? Tenía 14 unidades para darle, voy por la 4 y estoy en septiembre. ¿Cómo llego? ¿Cómo dibujo la planificación? A mí me pasa siempre, ¿eh? No sé a ustedes, a mí me pasa permanentemente. Porque claro, yo lo planeé en 3 clases y me llevó 3 meses. ¿Sí? Yo tenía 10 páginas y entre medio aparecieron los videitos y aparecieron los PowerPoint y aparecieron los libritos nuevos y los chicos me trajeron temas y no termino nunca de dar. Lo que yo había pensado en 3 clases se me alarga y se me alarga y se me alarga. Bueno, ahí no, estamos permanentemente en eso de buscar un equilibrio, ¿no? Alfarereando la vida de niños, jóvenes, de adolescentes, nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Esta expresión alfarereando la tomo de un encuentro del cardenal Jorge Bergoglio, no sé si les suena, con los docentes de la Arquidiócesis de Buenos Aires en el año 2012, justo el año antes del cónclave del cual fue elegido pontífice. Está muy chiquitito, pero quise poner los 2 párrafos donde aparece justamente la expresión del Papa Francisco, en ese momento el cardenal de Buenos Aires. En el encuentro de los docentes se había leído una lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de las primeras comunidades cristianas, que ponían todo en común, que entre ellos no había ninguno que se sintiera marginado, que todos estaban atentos a las necesidades de los demás, y saben, el texto termina diciendo, y todos los días se agregaban personas que venían a sumarse a esas comunidades. Más o menos, no es así como lo dice la palabra de Dios, pero esa es la expresión. Dice Bergoglio, escuchando el texto de las primeras comunidades cristianas, pensé si nuestro trabajo educativo no tendría que ir por este camino de lograr la armonía en todos los chicos y chicas que se nos han confiado, armonía interior, armonía de la personalidad. Es trabajando artesanalmente, imitando a Dios, hay tal expresión, alfarereando la vida de esos chicos
cómo podremos lograr la armonía y rescatarlos de las disonancias que son siempre oscuras. En cambio, la armonía es luminosa, clara, llena de luz. La armonía de un corazón que crece y que nosotros acompañamos en este camino educativo, eso es lo que hay que lograr. Una armonía que tiene dos puntos referenciales. Se forma en la conjugación entre el límite y el horizonte. Una educación solamente enfocada en un límite anula personalidades, quita libertad, apoca a la persona. No se puede educar a puro límite, a puro no. No se puede. Eso no educa y si lo hace mal. Eso no deja crecer y si crece lo hace mal. Tampoco una armonía que sea puro horizonte, puro disparo al futuro sin ningún punto de apoyo. Eso no es armonía, es una educación que termina en la desorientación total del vale todo, en el relativismo existencial, que es uno de los flagelos más grandes que están recibiendo los chicos como oferta. Fíjense qué expresión, ¿no? Alfarerear la vida con dos puntos de referencia, el límite y el horizonte. Que sepan a dónde van y que tengan metas concretas y pasos a dar para poder alcanzar ese horizonte. Desde aquí entonces viene la propuesta de la cultura del encuentro. Monseñor Martínez al principio habló claramente de lo que significa cultura. Cultura etimológicamente viene de cultivo. Cultura es lo que se cultiva, lo que va creciendo y por eso a lo largo de las generaciones se va instalando en una sociedad como algo propio. Por eso lo cultural no nace de la noche a la mañana, ¿sí? Yo por ahí me cuestiono mucho si vieron que se habla ya de la cultura villera. Yo no sé si llega a ser cultura, ¿no? Con la tradición que hay. Para una persona que ya nació en esa realidad y va creciendo, podría que sí, porque ya la recibió. Pero tienen que pasar como 3 o 4 generaciones para que se vaya convirtiendo realmente en cultura. Entonces en esto también, ojo con lo que cultivamos, porque lo que vamos cultivando se va a ir convirtiendo también en cultura. De ahí la propuesta entonces de la cultura del encuentro, que no significa que solamente nos ponemos en diálogo. La cultura del encuentro significa que para transmitir la fe tengo que tomar como elemento básico el dejarme interpelar por el otro. A esto es lo que nos referimos cuando decimos cultura del encuentro. Una cultura que toma como elemento fundamental el llegar al otro en la realidad donde está y desde esa realidad hacer la propuesta en la que yo expongo de lo que estoy totalmente convencido y a lo que no estoy dispuesto a renunciar, pero poniéndome primero en el lugar del otro, abrazando su realidad, llegando a él también desde sus propias carencias, desde sus propios límites, desde sus propios prejuicios, que se habló muchísimo, el padre Revelo clarísimamente lo presentó en la primera conferencia, y cómo a veces esos prejuicios se caen solamente con escuchar. Miren, el sábado, Oberá, digamos, en la realidad nacional, algo muy pequeñito, en la provincia, la segunda ciudad de la provincia. La marcha por la vida, no éramos muchos, pero una hermosa marcha por la vida, llena de color, llena de globo, una fiesta realmente. 2 adolescentes con pañuelo verde, gritando y gritando y gritando. Y parecía que hacían temblar la marcha. Digo, pero alguien se acercó a preguntarle cómo se llaman por lo menos, qué quieren, por qué. Bueno, se acercó una persona, están las fotos en las redes sociales, al menos en las de la diócesis de Oberá. Se acercó una persona, los abrazó, lo besó y dice, hola Ana, enseguida se saludaron, si nos conocemos todos. Entonces, bueno, se sentaron ahí, se pusieron a charlar. Después, cuando Ana se alejó, se volvieron a parar, se pusieron a gritar de nuevo. O sea, en el fondo está esto del prejuicio, ¿no? Que no deja que el otro se exprese. La cultura del encuentro significa llegar al otro en su realidad y desde esa realidad, desde ahí, ir cultivando todo lo que tenemos en común y también a veces poniendo en claro las diferencias, algunas que podrán ser aceptadas, toleradas, otras que tendrán que ser asimiladas, otras que tendrán que ser curadas, pero desde el encuentro entre personas. Diálogo y encuentro para la Iglesia no son medios, son fines. Propiciar la cultura del encuentro significa ir estableciendo círculos concéntricos, donde partimos de núcleos en los que estamos totalmente convencidos y desde ahí nos vamos abriendo hacia círculos mucho más grandes y, como lo plantea el Papa en Laudato Si, hacia una fraternidad universal, ecológica, cósmica,
fraternidad con el ambiente incluso, una caridad ambiental, plantea el Papa, ¿no? Pero partir desde nuestra realidad concreta, empezar entre nosotros con el encuentro, empezar entre nosotros con el diálogo profundo y fecundo que nos valora en nuestra propia realidad, sobreponiéndonos a lo que sigue ahora y que el Papa Francisco pone maravillosamente, con pocas palabras, en Evangelii Gaudium como la cultura del descarte, hablando del dinero, de la exclusión, de cómo a veces incide más cuánto vale el dólar que cuánta gente hay pidiendo en la calle, de cómo estamos más atentos a lo que pasa en la tele que a lo que pasa en la vereda. Entonces dice el Papa, hemos ido generando una cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente de un fenómeno de explotación y opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Ya no se está en ella abajo, en la periferia, sin poder, excluido. Ahora directamente se está descartado. El descartado ya no espera nada de la sociedad. Y la sociedad no tiene nada que ofrecerle al descartado. En Europa esto se nota muchísimo con los migrantes. Los migrantes, las personas que vienen de África, de Siria o de otros países, en las ciudades de la Europa turística, digamos así, Italia, Francia, Alemania, España, están ahí, no existen directamente, no existen. Una eticista muy conocida, Adela Cortina, ha desarrollado un concepto que lo llama la aporofobia, ¿no? La fobia al pobre. Entonces, en las sociedades europeas se le tiene miedo a ser pobre. Se recibe a los extranjeros, dice ella, en la medida en que sepan jugar al fútbol, en la medida en que sean buenos modelos, porque todos los equipos de fútbol de Europa están llenos de latinoamericanos, de africanos, de cualquier lado, pero en la medida en que viene como rico, viene, pero si viene pobre, no. Se le tiene fobia al pobre. Ese es el descarte. Es el no verlo como persona, el no incluirlo de ninguna manera, el no darle ninguna oportunidad. En algunos países las fronteras cerradas totalmente, no puede ni poner los pies una persona que viene como migrante. Pensemos en América, ¿no? Nosotros que hemos sido aquí en esta tierra, la cuna que ha recibido una Europa empobrecida, enferma, huyendo de las guerras, y ahora esa misma sociedad que se cierra, se enclaustra por miedo a esta pregunta que interpela, ¿no? El que necesita realmente un lugar para tener nuevas oportunidades. Desde esta confrontación entre cultura del encuentro, cultura del descarte, aquí me viene sinceramente la alegría de poder anunciar una pedagogía de la misericordia. El Papa Francisco lo viene haciendo desde el comienzo de su pontificado, los primeros días, allí nomás el domingo, el miércoles había sido el cónclave y el domingo era el Evangelio de la mujer adúltera y ya allí tuvo un anuncio fuertísimo de la misericordia a 4 o 5 días de haber sido elegido sumo pontífice. En el año 2016 ha convocado a la iglesia entera a un jubileo de la misericordia, a un año entero para experimentar, para vivir, para sentir latir adentro la misericordia. Y allí nos decía en la bula de convocatoria, llamada Misericordia Vultus, cuando vean MB en las citas, hace referencia a esa bula que significa el rostro de la misericordia. Jesús, el rostro de la misericordia. Dice el Papa Francisco, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad, de paz. Es condición para nuestra salvación. Qué lindas palabras. La misericordia como fuente de alegría, de serenidad, de paz. Ahora mismo que estamos transitando el tiempo de Cuaresma, y en el mensaje de Cuaresma de este año el Papa dice, la fuerza destructora del pecado viene superada por la fuerza regeneradora de la misericordia y el perdón. La misericordia nos integra, la misericordia nos sana, nos alegra. Tratemos de llevar esto también a nuestras realidades áulicas, a nuestras realidades profesionales. Cuando se generan situaciones en el curso, en el aula, entre los chicos, poder poner ahí
un manto de misericordia, poder ayudarlos a ellos a experimentar interiormente la misericordia. Los chicos que son duros en sus juicios, en sus criterios, que cuando cierran, cerraron, y entre ellos son muy crueles a veces, con todo este fenómeno de las redes sociales y todo esto, se dicen lo que sea, ni hablar cuando empiezan a circular imágenes y cosas así. Hacerles descubrir lo que significa la misericordia como una fuerza regeneradora que los recrea y que les da siempre nuevas oportunidades. De ahí entonces, dice, misericordia es la palabra que revela el misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia, el acto último con el cual Dios viene a nuestro encuentro. La última palabra será ese abrazo. Y de paso me anticipo para este domingo, el Evangelio es el Hijo pródigo. Volver al abrazo del Padre. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de la vida. Misericordia es lo que nace de nosotros cuando nos dejamos interpelar por la mirada del otro. Esta educadora Liliana González, cordobesa, ¿no?, que empieza sus conferencias siempre con 2 preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Me están mirando? ¿Me están mirando? Respuesta. ¿Me están viendo? Es distinto, ¿no? Ella lo empieza siempre con ese recurso, ¿no? ¿Me están mirando? ¿Me están viendo? Y después siempre propone verse con el que está al lado, y verse un rato, ¿no? Y después dice, ¿y pasó algo entre ustedes? No me contesten, dice, pero estoy seguro que pasó algo, porque siempre que uno ve, algo se moviliza, porque me encuentro con el mundo emocional del otro. No miro solamente cómo está vestido, cómo está peinado, qué trajo, qué no trajo. Si lo miro a los ojos, estoy entrando en lo íntimo de esa persona. Ahí voy a descubrir cansancio, tristeza, alegría, entusiasmo, evasión. No es lo mismo ver que mirar. Misericordia significa mirar al otro y entrar en su realidad. Significa dejarse interpelar por el otro desde toda su complejidad y al mismo tiempo exponernos nosotros desde nuestra vulnerabilidad. No desde nuestro rol, no desde nuestra impostación, sino llegarles también desde nuestra humanidad. Yo lo veo muy en unidad con lo que veníamos diciendo antes de la cultura del encuentro. Un ponerme a la altura del otro, convencido de lo que soy, pero dispuesto también a escuchar y a recibir todo lo que el otro tiene para darme. Por último, misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, siempre no obstante el límite de nuestro pecado. Siempre hay una esperanza, siempre hay un nuevo horizonte, siempre hay una nueva oportunidad. Si misericordia se nos presenta de esta manera en general, vamos a ver ahora en el Padre, el ejemplo de Dios nuestro Padre. Es propio de Dios usar misericordia. Es el modo como Él manifiesta su omnipotencia. La creación entera, el acto de poder más grande y más supremo, está sometido a la misericordia de Dios. Y hay una oración en uno de los domingos de la liturgia que dice que Dios manifiesta su poder sobre todo cuando perdona. Aunque creara un mundo nuevo, el poder de Dios se manifiesta especialmente cuando perdona y da una nueva oportunidad. Porque es Dios. Y se abaja, se anonada a sí mismo, se vacía de sí mismo y de su poder para dar una nueva oportunidad al pecador. Desde allí entonces que misericordia no sea solo una idea abstracta. No es una palabra, no es un eslogan, no es una frase. Misericordia encierra una realidad concreta en la que Dios nos revela el amor como el padre o la madre que se conmueven, va a decir el Papa, que tiemblan delante de su propio hijo, que se admiran, que se maravillan, y todos ustedes los que son papás o mamás saben lo que esto significa. Piensen en el rostro de sus hijos, piensen en las macanas que a lo mejor les han hecho tragar y cómo ustedes han tenido que estar ahí entre lágrima y sonrisa, conteniendo, ayudando, secando lágrimas y al mismo tiempo queriendo corregir, pero esperando el momento.
Realmente es un amor visceral en el sentido que le da el Antiguo Testamento a la palabra misericordia. Es el amor perino. En los profetas la misericordia es la miseria que se conmueve interiormente como el útero de la mujer cuando está gestando a un bebé. Ese es el amor propio del Dios de la misericordia. Y es el que también nosotros estamos llamados a ir recreando en nuestras realidades. Esta misericordia se muestra en el rostro del Hijo. Avanzamos la otra presentación, ¿sí? 3 frases. Un amor visible y tangible. No es un amor que queda solamente en las Escrituras, sino que en Jesucristo se nos hace cercano. Ese amor misericordioso de Dios se nos muestra en el Hijo con los brazos abiertos en la cruz. En el Hijo que es capaz de mirar a Pedro traidor. En el Hijo que desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también en todos los gestos y actitudes de ese Hijo de Dios que sabe leer en el corazón de sus interlocutores y que sabe ver las necesidades aún antes que se la digan, como lo hizo con la mujer samaritana al borde del pozo, como lo hizo con esa pobre mujer viuda que iba a enterrar a su hijo único. La caravana de la muerte que iba al cementerio, la caravana de la vida, Jesús y los discípulos cansados y arrastrando los pies, que venían entrando a ese pueblito. Y Jesús que lo toma al muchacho, lo sienta en la camilla y se terminó el funeral. Volvió a su casa, me imagino yo, abrazando a su madre. Eso significa saber leer en el corazón del otro, poder responder a sus necesidades más profundas. O bien el texto donde Jesús se encuentra con Leví, que está cobrando los impuestos. Una mirada cargada de misericordia. En lugar de ver un publicano medio corrupto, coimero, queriendo quedarse con la plata de un pueblo ya de por sí empobrecido y que tenía que pagar impuestos a un imperio opresor, Jesús ve a un discípulo. Lo mira y le dice, sígueme. Y en ese mismo instante, dice el Evangelio, Leví dejó la mesa, dejó la plata y se fue con Jesús a su casa. Ahí vinieron los fariseos. Ah, se junta con publicanos y pecadores. Mirá a dónde se fue a meter. Y Jesús le va a decir, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Si aprendieran lo que significa misericordia, no condenarían a los pequeños. 3 frases que le larga Jesús a los fariseos en ese momento. Una mirada cargada de misericordia. A mí esto me ha hecho pensar muchísimo, porque miren, la fuerza de la mirada es increíble. Todos ustedes lo saben, lo conocen. A mí mismo me dicen que tengo una mirada. Ay, cuando entraste y miraste así, nos quedamos todos temblando. Bueno, tengo los ojos medio grandes, me decían ojudo, toda la secundaria me dijeron ojudo. No me gustaba que me dijeran ojudo, pero era el mote que me habían puesto mis compañeros en la secundaria. Lo cierto es que la mirada tiene una fuerza que acredita, avala, da confianza y también una fuerza que muchas veces intimida. Esa era la palabra que no me venía. Intimida, ¿no? Una mirada que te deja temblando. Ay, profe, ¿por qué me mira así? ¿Estoy diciendo mal? No, estás diciendo bien, seguí hablando en los exámenes, ¿no? El profe no me mire que si no, no puedo hablar, no puedo darle examen. No sé si lo han dicho alguna vez. ¿Vieron? ¿Vieron? Una mirada cargada de misericordia. Hay miradas que pueden ser ametralladoras. Hay miradas que desnudan y hay miradas que visten. Hay miradas que descubren lo más profundo para amarlo y hay miradas que descubren lo más profundo para avergonzarlo. Qué importante nuestro modo de mirar. Jesús, una mirada cargada de misericordia. No ve al publicano corrupto y coimero, ve a un discípulo. Extiende la mano y le dice, sígueme. Y ahí tenemos a Mateo, el mismo que nos va a decir, vengan a mí cuando estén afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Eso lo va a decir Mateo porque él lo experimentó. Él estaba afligido y agobiado. Y ahí fue Jesús y le dijo, sígueme. Él mismo lo cuenta en primera persona. La mirada de la misericordia.
que sabe leer en el corazón de los demás, que sabe responder a las necesidades más profundas, más íntimas de su propia vida. Y la iglesia que dice, la vida de la iglesia está sostenida por la misericordia. Es la viga maestra, se nos quiebra esa viga, se nos cae el techo encima. Yo pensaba leyendo esto en estos días, si en lugar de iglesia pusiéramos escuela, ¿no? Y lo vamos a leer a esto en clave de escuela. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la... Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de la misericordia. La credibilidad de la pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. ¿Lo leemos de nuevo eso? La credibilidad de la pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La escuela vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Somos iglesia, ¿no es cierto? Podemos hacer perfectamente esta traducción cambiando las palabras. Sin el testimonio del perdón queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco usa la imagen del cántaro y nos dice a los cristianos, ser personas cántaro. Hay mucha sed en el mundo y nosotros tenemos que ser como esa jarra que lleva un poco de agua a los demás. Nuestro ministerio, nuestro sacerdocio en la educación, como dar de beber al sediento. Ni siquiera un vaso de agua quedará sin recompensa, dice el Evangelio. Llegar a los demás con el cántaro de la misericordia y plantarnos delante de ellos dándoles de beber, porque tienen sed, no saben cómo decirlo. O lo dicen de un modo que nos hacen temblar, pero en el fondo tienen sed. Sin el testimonio de la misericordia quedamos como en un desierto desolado. Queda solo una vida estéril e infecunda. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, de nuestra iglesia, de nuestra realidad. Porque 30 años atrás, sí, bueno, me hago cargo, sí. Porque 5 años atrás, pues, también me hago cargo, no solo de los de 30 que no estaba, también de los de 5 que estaba y también a lo mejor del año pasado, donde yo también me equivoqué y cometí errores. También de eso me hago cargo. Pero no me acuses desde afuera, vení, caminemos juntos, ayúdame. Vos también sos protagonista. No te autoexcluyas, no te automargines. Las puertas están abiertas. Vení, hablamos, compartimos. Avanzamos uno más. Y entonces nosotros abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo dramáticamente las crea. Respecto a lo de género, el padre Revelo decía cómo a veces hay situaciones que se endiosan, que se exaltan, que se promueven y que después se condenan. Estamos pansexualizando a los chicos en contenidos, en imágenes, pero después, ¡oh, qué horror, qué escándalo, qué barbaridad! El abuso, el bullying, la foto, todo eso nos escandaliza. Pero los chicos están en esa. Entonces están todo el día sacándose selfies, sacándose fotos. Una vez me decía el peluquero, fíjense, ¿no? Ya no queda mucho para cortar, pero de vez en cuando voy. Me decía, ¿por qué, padre, todas las chicas, cuando desaparecen, cuando fallecen o las matan o todas esas cosas, ¿por qué siempre las fotos que nos muestra la tele son todas selfies de ellas? ¿Se pusieron a pensar eso? Me lo decía el peluquero, yo la verdad no lo había pensado nunca, ¿no? Dice, todas están de acá y de acá y de acá con el teléfono y esas son las fotos que nos muestra la tele de las chicas que lamentablemente han sido golpeadas o abusadas o han desaparecido. Fíjense, una promoción de la imagen y después al mismo tiempo la tristeza, la pérdida, el vacío de una vida que viene maltratada, ¿no? Hacernos cargo de esas periferias que muchas veces dramáticamente creamos y promovemos
y que después tenemos que estarlas cargando sobre nuestras espaldas. ¿Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento existen en nuestras escuelas? Dice en el mundo de hoy. Yo pongo nuestras escuelas. ¿Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento? Creo que ninguno de nosotros se animaría a decir que nuestra escuela es un laboratorio. El hospital de campaña está. Se vuelan las cortinas al viento. Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento. Cuántas heridas sellan la carne de nuestros jóvenes. Llamados a curar las heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo y que impide descubrir la novedad. No caigamos en el cinismo que destruye. Fíjense las expresiones que usa, ¿no? La indiferencia que humilla, la habitualidad que anestesia, el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad, de nuestra fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele tapar la hipocresía y el egoísmo, ¿no? Cultura del encuentro. Misericordia como camino pedagógico, de saber ver, de poder entrar en la realidad de los demás y hacernos cargo también de sus heridas. De aquí entonces que la propuesta sea una hermenéutica de la persona, una palabra difícil, para alguno a lo mejor ya está familiarizado, para otro una terminología más dura. La hermenéutica significa un modo de leer la realidad. ¿Desde dónde leo la realidad? Hay tantas hermenéuticas como concepciones podamos tener, ¿sí? De la educación, de la filosofía, de la antropología, de la realidad. Una hermenéutica de la persona significa valorar la realidad a través de ella, a través de la persona. A ver cómo ve esta realidad de este chico, a ver qué está pensando él, a ver esta familia, qué me está pidiendo cuando me pide una charla de... Esta familia cuando está diciendo que la escuela no lo contiene, ¿qué está experimentando esta familia? Porque yo le puedo decir, a tal hora está la secretaria, a tal hora está el asistente pedagógico, a tal hora está el padre, a tal hora está la hermana, pero esta familia no está experimentando eso. ¿Qué está sintiendo esta familia? ¿Qué está pidiendo en realidad cuando viene y me hace un reclamo que yo creo que estoy respondiendo a ese reclamo? ¿Se dan cuenta cómo se nos cambia el paradigma, se nos cambia el lugar desde donde nos planteamos? Una hermenéutica de la persona nos hace ver que una persona puede ser bella o no, inteligente o no, instruida o ignorante, no importa la edad, todas esas particularidades estructurales no tienen relevancia porque es un valor en sí. Y desde allí exige atención, desde allí exige acompañamiento, desde allí tengo que estar caminando junto con ella. Una persona puede ser buena o no y tampoco esto cuenta. Solo los buenitos, ¿sí? Si amáramos solamente a los que nos aman, ¿qué mérito tendrían? Lo dice el Evangelio. Eso también lo hacen los paganos. Si prestamos, si damos, si atendemos solamente a aquellos de quienes esperamos recibir recompensa, ¿y qué mérito tenemos? También los paganos prestan a los paganos para recibir lo mismo. Puede ser buena o no, y sobre todo esto es lo que cuenta. Perdonen que sea así tan frontal, ¿no? Pero estamos para ayudarnos mutuamente. Toda persona, también la que no es buena, es un valor en sí mismo, es importante. Es objeto de amor, es amable. Toda persona, toda realidad, incluso las que se presenten como más difíciles, como más arduas, como más complejas,
En este sentido, estamos viviendo un tiempo muy especial y tal vez privilegiado, porque la variedad de rostros y de realidades y de complejidades que tenemos por delante nos desafía permanentemente. Cuando el Papa Francisco estuvo aquí en Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud, que se planteaba el tema de la misericordia, él tuvo una expresión que pasó bastante desapercibida. Fue en el avión, en el vuelo que iba de vuelta, que seguramente si yo les hago acordar de una cosa, todos se van a acordar de eso, cuando habló de los gays, ¿se acuerdan? El ¿quién soy yo para juzgar? Que están apareciendo muchas remeras que con esa expresión, no sé si la han visto alguna vez, pero los chicos han tomado esa frase también. Bueno, en ese vuelo también el Papa Francisco dijo, estamos viviendo un kairos de misericordia. ¿Un qué? Un kairos. Con la K de kilo, el kairos es el tiempo nuevo, es el tiempo especial, el hoy de la misericordia. O sea que ya no vale la respuesta de ayer, ya no vale la respuesta del año pasado, ya no vale ni siquiera la respuesta del jubileo de la misericordia que fue en el 2016. Si hoy abro la ventana a un kairos, significa que hoy me tengo que dejar interpelar por algo que todavía no conozco. ¿Y cómo voy a llegar a la noche? Créanme, sinceramente, no lo sé. No lo sé. Pero voy a dejar que entre este aire fresco y que me desacomode también a mí. Que me renueve y me remueva también a mí en la realidad donde estoy. Por eso digo, esto nos interpela a un kairos de la persona, a un tiempo nuevo en nuestras relaciones, a un kairos también en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros criterios, a un kairos educativo, ¿por qué no? A un kairos antropológico, a un kairos en el pensamiento, a un kairos en la espiritualidad, a un kairos en la pastoral, a un dejarnos renovar por dentro por algo que todavía no sé, no conozco, no he visto, pero confío en aquel que me lo está planteando. Y sé que no va a querer nada malo para mí, al contrario, me va a dar algo en lo que me voy a descubrir de un modo nuevo y que todavía no conozco de mí. Dejarnos impulsar, dejarnos renovar, dejarnos sorprender, dejarnos interpelar. Aquí entonces esta expresión que la verdad sería para ir analizando casi palabra por palabra, ¿no? La educación siempre significa una modificación en el hombre, un desenvolvimiento en posibilidades del ser. No tendría sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación necesariamente tiene que ser una perfección, el sacar lo que sobra en la piedra, donde el artista sabe encontrar un rostro cuando no se veía más que una piedra. Cuentan que el mismo Miguel Ángel, se fue el padre Revelo, viendo una piedra que salía así de una montaña, le pregunta a los demás qué veían y le dicen, una piedra. Sin embargo, él dijo, veo un ángel. Y de hecho, cuando pudo, se compró la piedra, la hizo llevar a su taller y de allí talló un ángel. ¿Qué ves? Una piedra, un cascote, podríamos decir más de una vez. ¿O qué ves? Veo un rostro, veo una persona, veo un sufrimiento, veo un dolor, veo una posibilidad. Una modificación que lleva a una perfección. La labor educativa ayuda al hombre a ser cada vez más hombre. Lo introduce siempre más profundamente en la verdad, lo orienta hacia un respeto creciente de la vida, lo forma en las justas relaciones con la persona. Dios, hombre, mundo. La cosmovisión, el espacio donde la persona crece, se desarrolla, se hace fecunda y da lo mejor de sí mismo para los demás. Algunas frases de esas que viene bien tener presentes, ¿no? Dios no se cansa de perdonar. Esta es la frase del Papa Francisco a los 4 días de haber sido elegido Papa, ¿no? Dios no se cansa de perdonar. Otra frase atribuida a San Agustín, también la utiliza el Papa Francisco en una de sus audiencias, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Para pensarla también, No hay santo sin pasado. Hay muchas personas que hoy son un modelo, son un ejemplo, pero también tuvieron su historia, tuvieron su camino, tuvieron que irla remando y remando a lo largo de la vida, de la existencia, para poder llegar ellos mismos a mostrarse y a dar lo mejor de sí mismos. Como síntesis final, las propuestas
que si quieren anótenselas, podrían dar para algún trabajo en grupo, podrían servir también para detenernos 15, 20 minutos y poder aprovecharlas al máximo. Alfarerear, ¿sí? Esa expresión que tomamos del cardenal Bergoglio para tratar artesanalmente la vida de las personas. Amasar, tomar la arcilla y cariñosamente soñar con la obra de arte que surgirá. Las imágenes que vimos al principio nos hicieron pensar en esto. El Madagascar que se encontró Peca, el Calcuta de la Madre Teresa, realidades no vistas de modo que causen náuseas, no vistas de modo desacreditante, sino como realidades que interpelaron. Ver al pobre en su realidad no puede dejarme indiferente. Si no me hubiera detenido delante de ese, no me hubiera detenido delante de ninguno, dice la Madre Teresa de Calcuta. De ahí entonces llevarnos este verbo, este deseo de alfarerear la vida, de amasar la vida, de sacar una obra de arte de lo que hoy a lo mejor no vemos como tal. Cultura del encuentro, del diálogo, de la cercanía, con firmeza, pero al mismo tiempo con ternura. Dos palabras que tienen que ir juntas, ¿sí? La firmeza, la decisión, la seguridad y al mismo tiempo la ternura. El saber esperar los tiempos, el saber dejar situaciones, las circunstancias vayan permitiendo que se dé aquello que a lo mejor hoy veo muy claramente, que hay que dar tiempo también para que se vaya dando en el otro. La misericordia, misericordia sanante, reparadora, regeneradora y creativa. La misericordia que sabe leer el corazón de los demás. Misericordia que se transmite en una mirada que no juzga, en una mirada que le da al otro el valor que ya tiene dentro, en una mirada que permite sacar lo mejor del otro, aunque aparezca enmascarado en un sinfín de debilidades, de errores o de pecados. Y lo último, una hermenéutica de la persona centrada en el amor. La lectura que hago del otro es desde el amor, desde la capacidad de amar y de ser amado, desde ahí, no desde sus capacidades, no desde sus errores, no de sus potencialidades, sino de la persona como tal. Lo último, una propuesta de oración. Vamos a rezar juntos la oración atribuida a San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, yo ponga el amor. Que allí donde haya ofensa, yo ponga el perdón. Que allí donde haya discordia, yo ponga la unión. Que allí donde haya error, yo ponga la verdad. Que allí donde haya duda, yo ponga la fe. Que allí donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allí donde haya tinieblas, yo ponga la luz. Que allí donde haya tristeza, yo ponga alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Muchas gracias por la atención y espero que estas palabras nos impulsen a todos en la tarea educativa. Muchísimas gracias al presbítero y magíster Ariel Manabela por compartir con nosotros esta disertación y también queremos homenajearlo, ¿sí? Así que vamos a convocar a continuación al estrado a la licenciada Natalia Cooperman, al licenciado, ¿sí?, Luis Bogado, quien es secretario episcopal para la educación. La licenciada Cooperman es vicerrectora del Instituto Montoya. Van a hacer entrega de un obsequio al padre Manabela, así que muchísimas gracias. Vamos a saludar al padre y darle gracias con un fuerte aplauso.
Recordamos que las preguntas que ustedes quieran realizarle al padre Ariel van a ser respondidas a primera hora de la tarde.